y por qué tenemos una rama específica del derecho que puede regular los mismos. Bien, hay una definición, ya Nayeli nos dio una definición, quisiera escuchar otra definición, no tiene que ser igual, tiene que ser similar acerca de lo que estamos armando como nuestra propia definición de derecho agrario, porque pues tenemos muchas definiciones, pero al final siempre la definición que más se nos va a quedar va a ser la definición que nosotros mismos armemos. Tomamos elementos para poder dar nuestra propia definición. Bien, Roxy Mendoza. Roxy, buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes, Lick. En este momento voy manejando como para poder leer, perdón. Y Roxy, solo así rapidito, ¿alguna definición que usted nos pueda dar con sus propias palabras Sí, de derecho agrario? referente, como derecho es el conjunto de normas, Ajá. eh, ya sea administrativo, en este caso sería el agrario, y agrario pues es referente a la tierra, pues que da énfasis a la propiedad privada. ¿Y qué era lo último? ¿Usted estuvo en la última clase, en lo que íbamos armando de derecho agrario o no? Sí, es lo que la compañera acaba de mencionar, que eso es lo que yo tengo apuntado también, Nick. ¿Y cómo entendía usted acerca de... Va, está bien, no tenga pena porque va manejando. Después le pregunto, Roxy, siga, no tenga pena. Le voy a preguntar a Fernando Campos. ¿Me escucha, Fernando? Fernando Campos, buenas tardes. Fernando Campos, buenas tardes. Bien, a las personas que mando y no me contesten, de una vez las voy a ir anotando en un listado, porque si bien es cierto que no siempre pueden prender la cámara, y yo no les estoy exigiendo que siempre la tengan prendida, porque sé que a veces hay dificultad con eso, pero por lo menos cuando yo los llamo me tienen que responder, ¿verdad? Porque si no, es como que no estuvieran presentes, ¿verdad? Entonces voy a tomar nota de eso. Ana Sofía Palma García está levantando la mano. Dígame. Buenas tardes, licenciado. No sé si puedo leer como que la definición que yo tengo. Está bien, la definición que usted tiene va a ser similar a la de Nayeli, pero que léala y deme sus elementos. Lo que yo tengo es, bueno, sí es bastante parecida, que la rama es, el derecho agrario es una rama del derecho ¿Ah? que llega a regular las relaciones, pues, jurídicas, ¿no? Ajá, Em, Vinculadas con la producción agrícola, ganadera, ajá. la tierra y el uso de los recursos naturales. Ujú. Sí, está bien. ¿Qué otra cuestión podría ir agregando usted como algunos elementos que podemos ir observando del derecho agrario eh, que usted me pueda ir armando, Ana Sofía? Con sus palabras, Em, no importa. Yo sé que la definición la tienen y la definición la pueden buscar, está bien, pero traten de darme a ustedes lo que ustedes entienden con sus palabras, porque esa es la forma que más se les va a quedar una definición, porque no siempre está a la mano la computadora o el cuaderno para tomar nota de una definición literal, ¿verdad? Sí, Sofía, dígame. Pues yo diría que puedo vincular, bueno, tal vez lo que me Ajá, faltó fue como, como tanto lo económico y lo social. ajá, sí, sí, Am, sí, básicamente eso. ajá. ¿En qué sentido lo económico y lo social? Pues al final del día, como el ganado y todo lo que es agrícola, pues se comercia bastante. Ajá, Pues sociales, al final del día la gente trabaja en eso y gente tanto consume como produce. ajá. Entonces, con eso, básicamente. Consume como produce. Ajá. Sí, está bien. Y cuando decíamos un poco acerca del conflicto agrario, Sofía,
¿por qué decimos que en Guatemala se sufre mucho el conflicto agrario y esa definición que tenemos de derecho agrario engloba un poco lo que son eh, los negocios que hay entre las tierras, ¿verdad? Los medios de producción y las relaciones que se dan entre sí? ¿Qué me puede decir de eso, Sofía? O dígame una idea que usted tenga y le voy a preguntar a otro compañero para que vean que no solo con una la agarra. La idea es que todos vayan participando. Pues con respecto al conflicto, Ajá, pues podría decir que muchas personas como que, bueno, tal vez conflicto, no sé si nos referimos a ajá, el, como pelear la tierra, digamos así, ajá, por ser grandes espacios ajá, de tierra. Entonces tal vez como ajá, que algunos agarran un pedacito de otro y es como, esta es mi producción y no la tuya, algo así. ajá. Sí, tiene que ver acerca del conflicto que siempre hemos tenido nosotros aquí como país, en Guatemala, con respecto a las cuestiones agrarias, ¿verdad? Pero está bien, vamos teniendo la idea y vamos teniendo el concepto, que es lo principal y es con sus propias palabras. Gracias, Sofía. Adelante, Alan. Le voy a dar la palabra a Alan. Quiere participar. Adelante. Gracias, Lick. Buenas noches. Sí, Buenas. Sí, en dígame. cuanto a lo que le preguntaba a la compañera Ajá. acerca del conflicto de tierra, Ajá. no recuerdo bien, Sí, estábamos sí. platicando El acerca de la... conflicto de las tierras, los medios de producción, las Ajá, exacto, negociaciones, exacto. todo lo que engloba, pues obviamente no solo a nivel global, sino principalmente el derecho agrario guatemalteco, ¿verdad? Dígame. Claro, ajá. Y mencionamos que el conflicto de tierra se refería a la mala distribución Ajá, de las tierras en Guatemala. Obviamente, pues no es ajá, un problema que solo vivamos acá en Guatemala, sino en ajá, América y en el mundo como tal, pero pues basados en nuestra realidad social, nos ajá, referíamos a eso, a la mala distribución de tierras. Y pues en ajá, cuanto al concepto o a la definición que está buscando que armemos personalmente o en ajá, otras palabras, pues siento que si lo separamos en las dos claves, que es tanto derecho y agrario, derecho pues ya sabemos que es un conjunto de normas y reglas que regula la conducta tanto social como personal de la persona física, digámoslo de alguna manera, y agrario nos referimos a tierras. Entonces, solo es de amalgamar ambas, como el conjunto de normas, procesos y esto y lo otro, ajá, referente a las tierras en Guatemala. ajá. Sí, está bien. Que vayan englobando y lo vayan entendiendo ustedes. Yo sé que ustedes saben la definición, pues porque no es cosa de otro mundo. Pero sobre todo, ¿cómo se llama? ¿Por qué se originan estos conflictos y cómo nace la necesidad de tener normas jurídicas que regulen esta problemática? Eso es lo que me gusta que den ustedes con sus propias palabras, ¿verdad? Porque una definición cualquiera la puede buscar, pero hablarme de la problemática del conflicto, cómo son los medios de producción y las relaciones agrarias, no todos pueden ir armando ese concepto y está bien. Me gusta que participen. Gracias, Alan. Bien, Gracias, Lick. ¿quién más, ya para concluir, alguien más quiere aportar acerca de esto, ya para entrar en materia de la evolución histórica del derecho agrario? ¿Alguien más tiene algo más que quiera aportar? Alejandra González, sí, Alejandra, adelante. Te Buenas escucho. tardes, Lick. Buenas tardes. Yo tengo mi propia definición. Ajá, dígame. Se la voy a leer, se la voy a No, compartir. vaya, El está bien, derecho no sea agrario problema. es el conjunto de normas, principios, instituciones y leyes Ujú, que regulan la propiedad, la tenencia y la explotación de ujú, la tierra, así como las actividades productivas del campo, los recursos naturales, vinculados a este y a las relaciones jurídicas entre los sujetos que integran la sociedad agraria, ¿verdad? O sea, digo, campesinos y todo eso, ¿verdad? No sé si ajá. estoy bien con mi pequeña definición.
No, sí, está bien y es válida, es buena su definición de derecho agrario, lo que usted va diciendo, porque la van creando ustedes mismos, ¿verdad? Vaya. Entonces, está bien, muchas gracias por su aporte. Tenemos ya más o menos pues una idea, ya una noción bastante, ya con un concepto propio de lo que es el derecho agrario, ¿verdad? Bien, entonces empezamos ya a ver por qué es importante pues el estudio del derecho agrario, ¿verdad? Ya dijimos que por qué es importante. ¿Por qué es importante? Pues porque ayuda a comprender mejor, ¿verdad? ¿Qué ayuda a comprender mejor? La realidad socioeconómica de la sociedad de mejor manera. Ayuda a entender dónde nos encontramos hoy en día como sociedad. Comprender de mejor manera la realidad de nuestro pueblo como guatemaltecos por la por una lucha de justicia social, ¿verdad? Porque al final pues tiene que ver con el conflicto agrario, ¿verdad? Y es una rama que es muy útil, ¿verdad? Obviamente para comprender parte de nuestra realidad nacional. Comprendemos el tema de la explotación de la tierra, ¿verdad? Bien, y permítame, quiero una cosa. Bien, habíamos hablado un poquito, ¿se acuerdan ustedes que yo les había dicho que si el derecho agrario era una rama de derecho público o derecho privado, porque pues surgió más recientemente? ¿Quién me puede decir si se acuerda de eso, de si es una rama de derecho público o de derecho privado? Vamos a ver, Douglas Monterrosa, ¿me puede decir usted si tiene que el derecho agrario para usted es una rama de derecho público o de derecho privado y por qué? Douglas, Hermes Monterrosa. Muy buenas tardes, Lick. Aquí a sus órdenes. Yo Dígame, dígame. recuerdo que según lo que hablábamos la última clase, resulta ser ambas, porque eso está regulado para poder ser tratado como por derecho privado, pero también intervienen las instituciones del Estado en alguna demanda o algo por el estilo, y entonces para mí también es ambas, pública y privada. Puede estar englobada en ambos, dice usted, en público Correcto. y privado, porque tiene que ver con ambas. Por eso dice usted que está regulado para usted es una rama mix de derecho público y derecho privado, eso me dijo. Eso es lo que yo entiendo, Lick, porque, por ejemplo, si yo tengo la intención tengo una propiedad de un bien, soy propietario de un bien inmueble. Ajá. Y yo quiero gestionar, por ejemplo, una hipoteca, y eso lo puedo hacer a través de la rama privada, a través de documentos privados. Pero no. si esa... Ajá. Dígame, sí, diga. Pero si esto entra en conflictos con... puede ser intervenido a través, para mí es público porque también intervienen las leyes, puede ser regulado por las leyes que nos rigen. Ajá. Eso es lo que yo entiendo, Lick. Bien, mire, pues está bien por su aporte, Douglas. Muchas gracias. Mire, pues, el derecho agrario lo consideramos como una rama jurídica de reciente y moderna creación. Si bien es cierto, decía Douglas, pues, como hay contratos entre particulares y negocios jurídicos, puede ser una rama de derecho privado de ser, pero como hay normatividad que engloba el Estado a través de una institución que más adelante la vamos a ver para regular la tenencia de estas tierras, entonces puede ser de derecho público, ¿verdad? Entonces, puede ser una rama mixta para Douglas. Está bien. Voy a escuchar un criterio más de alguno de ustedes porque quiero escuchar cómo lo consideran y ya les voy a decir cómo vamos a encuadrar si es así o no el derecho agrario, de qué rama del derecho y por qué.
vamos a ver, bueno, ¿alguien quiere participar o llamo para que sea más dinámico? Así los voy conociendo. Miren, pues el que pueda prender su cámara, le agradezco que la prenda, ¿verdad? Para que los pueda ir conociendo, ¿verdad? Porque si no me prenden su cámara, nunca los voy a conocer. Y los que no puedan, porque tienen un motivo de fuerza mayor, pues no hay problema, yo comprendo. Pero si lo pueden hacer, mejor, porque así yo los voy conociendo y ubicando. Vamos a ver, Araceli Lick, ¿me escucha Araceli? Araceli está por ahí. Sí, buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Araceli. ¿Cómo podemos encuadrar el derecho agrario, Araceli? ¿En qué rama de derecho? ¿Público o privado y por qué? Pues yo pienso que principalmente es derecho público, aunque también contiene normas de carácter privado. Pues se considera una rama de naturaleza social o pública. Es que le entendí la clase pasada, porque interviene para proteger el interés general. Regula la tendencia de la tierra y apoyar a los sectores campesinos. Ajá. Pero entonces también, pues yo pienso que también es mixto, o sea, entra en lo privado y público, pero no sé si estoy bien. Sí, no, está bien, por supuesto, su aporte es válido y está bien. Bien. Miren pues, el derecho agrario pues ya les dije que es una rama de reciente creación, ¿verdad? Y el derecho agrario pertenece principalmente a una rama de derecho social, porque protege a los sectores del campo y regula los bienes de la producción, ¿verdad? ¿Cuáles son sus principales características? Pues la justicia social, la función de la tierra y el carácter tutelar, ¿verdad? Entonces, el derecho agrario pues tiene sus ramificaciones, ¿verdad? Fundamentales. Derecho agrario sustantivo, que es la normatividad, los derechos y las obligaciones sobre la tenencia, el uso y transmisión de la tierra. El derecho agrario procesal regula los procedimientos y la actuación de los tribunales especializados para resolver conflictos legales sobre tierras y agua. Y derecho agrario administrativo, que rige la organización de las instituciones del Estado encargadas de regular en el campo, como los padrones de propiedad y el desarrollo social, ¿verdad? El desarrollo de ese sector. Bien, entonces, ¿es público o privado el derecho agrario? ¿Qué piensan? Ya me dijeron dos compañeros que para ellos es mixto. Bien, y está bien, es válido lo que me dijeron. El derecho agrario es una rama de derecho tanto social, que tiene elementos de derecho público, como de derecho privado. Hoy en día se conoce como una rama mixta, obviamente de interés social, ¿verdad? Porque principalmente, pues, regula conflictos de tierras. Pero, ¿cómo lo podemos clasificar? Bien, lo vamos a clasificar como una rama mixta, tanto de derecho público como de derecho privado, porque combina elementos de derecho público y derecho privado, y es una rama de derecho social que combina público y privado, porque protege el interés general de la sociedad, pero también regula contratos entre personas. Entonces, protege el interés general de la sociedad, el bien común, que decimos todos, pero también regula los contratos entre personas. En conclusión, es una rama de derecho mixto, ¿verdad? Por esa razón. Bien, entonces, entendiendo eso, pues, el derecho agrario se considera pues una rama de reciente creación moderna de derecho social que combina elementos de derecho público porque vela por el interés social, el bien común y también pues las relaciones contractuales entre particulares, derecho privado.
El origen de este derecho pues se remonta al nacimiento de la civilización humana, desde que existimos como civilización los seres humanos. Civilizaciones como la maya, la azteca e inca ya se organizaba la tierra conforme a su cosmovisión. El Imperio Romano tenía un avance importante en el tema agrario, por la ley de reparto de tierras o la ley de Sempronia, interpuesta por el emperador Tiberio. Consistía en que el Estado pues adquiría la tierra que estaba privatizada y la distribuía entre los campesinos más necesitados con la condición de no venderlas y pagar un impuesto al imperio. Desde ahí ya tenemos un antecedente histórico, desde el derecho romano, porque pues había esa limitación había prácticamente un tributo, ¿verdad? Ustedes, porque la tierra estaba privatizada y se distribuía entre los campesinos, pero con la condición de no venderla y pagar un impuesto. ¿Quién más me puede dar otro antecedente histórico acerca de derecho agrario? ¿Quién hizo su tarea? Vamos a ver, ¿quién me puede dar otro antecedente histórico? Su cuarto. Bueno, si no, Buenas tardes, lo licenciado. voy llamando. Va, está bien, vamos a ver. Le voy a dar la palabra para que vayan participando a Elizabeth y después a Hans, que había levantado la mano. Y ya les voy a dar yo unas anotaciones para que ustedes tomen nota. Adelante, Elizabeth, le escucho. Buenas tardes, licenciado. Yo tengo que el origen del derecho agrario primero se ubicó en Italia a finales del siglo XIX y en España, Francia, Alemania, en Latina en el siglo XX. Fue lo que yo logré investigar. El nacimiento del derecho agrario opera hasta el momento en que confluye una serie de circunstancias económicas, políticas y sociales en dos escuelas que abordan el tema sobre el derecho agrario, que es la escuela toscana y la escuela napolitana. Y también tengo la etapa clásica y feudal. La tierra estaba vinculada a esquemas de servidumbre y al poder político. No existía el derecho agrario autónomo. La actividad agrícola se regulaba por el derecho civil patrimonial y la costumbre local. Ajá, muy bien. La codificación liberal en 1804, el Código Civil Napoleónico instauró la concepción absoluta e individualista de la propiedad privada. Ajá. El nacimiento del derecho agrario social, cabal lo que usted estaba hablando, yo tenía el derecho agrario, es derecho público y social. Lo tenía yo, hasta ahorita que usted dijo que era mixto. Es de rama de derecho social, tanto público como privado. Público por beneficio de la colectividad, que busca el bien común, y privado porque hay relaciones contractuales entre particulares, por eso. Ajá, eso es lo que yo logré investigar. Muy bien, está bien. Muchas gracias, Elizabeth. Adelante, Hans. Le escucho. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. En lo que yo logré investigar, el derecho agrario surge a través de la promulgación de la Ley Agraria de 1824, que estableció la venta de tierras a particulares hasta un máximo de 15 caballerías. Ahorita estamos, eso está bien. Ese dato es interesante, pero eso es guatemalteco. Ahorita estamos el antecedente histórico antes de entrar al derecho agrario guatemalteco, desde la época de la civilización maya, pasando por el Imperio Romano. Bueno, también surge como una rama autónoma del derecho a finales de los siglos XIX, impulsado por las luchas sociales por la tierra, la revolución industrial y el constitucionalismo moderno. Ajá. Bien, está bien, Hans. Muchas gracias por su apoyo. ¿Iba a decir algo o está bien hasta ahí? No, solamente. Gracias, muy amable por su aporte. Bien, ya Hans ya se nos adelantó un poquito diciendo que a finales del siglo XIX pues empiezan aquí
algunas cuestiones importantes de movimientos de tierra y de derecho agrario en Guatemala, ¿verdad? Principios de 2000, principios del siglo XIX, ¿verdad? 1800, ¿verdad? Un poquito antes de la fecha de independencia. Pero retomamos el derecho agrario desde la civilización maya, la azteca e inca, que se organizaba la tierra conforme a su cosmovisión. Pero el Imperio Romano dio un avance importante por medio de una ley. Imagínense, una de las primeras leyes de reparto de tierras se llamó Sempronia, y esa ley Sempronia fue impuesta por el emperador Tiberio, y ya regulaba la adquisición de la tierra, pero de manera privatizada, y la distribuía entre los campesinos más necesitados, con la condición de no venderla y pagar un impuesto al imperio. Ahí pues ya tenemos un antecedente muy importante con la ley. ¿Cómo se llama esa ley? Sempronia. ¿De dónde viene esa ley? Del Imperio Romano. ¿Y básicamente en qué consistía? Pues regular la tierra entre los campesinos a cambio de no venderla y pagar un tributo. Eso es algo importante que tenemos que tomar nota como antecedente histórico en el Imperio Romano. Sí, la compañera, ¿quién me habló? Perdón, ¿quién me había pedido la palabra? Si van hablando, tengan miedo, pues díganme. Yo escucho sus aportaciones. ¿Quién dijo leak? Y ahora ya nadie. ¿Quién me había hablado? Ya nadie quiere hablar. Ya se le comieron la lengua a los ratones, ya no quieren decir nada. Va pues. Entonces es un derecho sumamente idealista. ¿Por qué? Porque se basa en un sistema socialista como el sistema ideal para su implementación. Es un derecho reconocido a nivel internacional, porque pues hay por lo menos en Latinoamérica tenemos una asociación que se llama Asociación Latinoamericana de Derecho Agrario, ¿verdad? Que vela por la tenencia de las tierras, la distribución, el uso y todo, ¿verdad? Por eso es que también ya es un derecho reconocido a nivel internacional. En Guatemala, pues no hay específicamente una institución que se dedique a velar estrictamente por el tema agrario. Existía antes la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República, pero esta fue disuelta en el año 2020, alegando improcedencias jurídicas para su renovación. Y actualmente son pocas las instituciones en Guatemala que ven temas agrarios y de tierras. Podemos mencionar Fontierras, que es el Fondo de Tierras, que es una de las más relevantes en temas agrarios, el RIC, que es el Registro de Información Catastral, y el MAA, ¿verdad? Que es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ¿verdad? Por darles un antecedente y por darles un ejemplo de cómo actualmente pues lo tenemos en Guatemala. Solo estamos tocando algunas cuestiones de antecedentes históricos. No me voy a detener tanto porque, o sea, con que me sepan ustedes que se origina desde la cosmovisión de los mayas, que pasa por un imperio romano, por la ley Sempronia, la que les dije que es importante que la anoten. Ese antecedente es básico para que ya empecemos a ver cómo va a ser regulado Latinoamérica y específicamente cómo va siendo regulado el mismo en Guatemala, ¿verdad? Porque obviamente es importante saber cómo se regula también en Guatemala, ¿verdad? Bien, entonces, continuamos con el tema del derecho agrario. Miren una cosa. Entonces les decía que pues actualmente solo hay 3 instituciones en Guatemala
que están viendo el tema agrario, ¿verdad? ¿Quiénes son las que están viendo actualmente el tema agrario? Pues es Fontierras, RIC y el MAGA, que son las que actualmente están viendo la cuestión del tema agrario, ¿verdad? Bien, ahora tengo también de dónde nace el derecho agrario. Bien, el derecho agrario pues va naciendo acerca de los grupos primitivos en la defensa de su tierra, porque no había una propiedad privada, no había un uso común de la tierra y de los frutos, no, había un matriarcado y un patriarcado, que la primera división social del trabajo fue entre pastores y agricultores. Entonces se dio un negocio de productos para las ganancias y un plus de trabajo y un plus de producto, ¿verdad? Desde las comunidades primitivas, ¿verdad? Bien, habían estratos sociales desde esas comunidades primitivas. ¿Qué estratos sociales habían? Pues existían esclavos, ¿verdad? Que eran los pobres prisioneros de guerra y deudores, porque acuérdense ustedes que antes, en la antigüedad, hasta después que se promulga una ley, no sé si ustedes lo vieron ahí en sus clases en sus clases de derecho romano, se acordarán ustedes que anteriormente los pobres, los prisioneros de guerra y los deudores eran esclavos, ¿sí o no? ¿Se acuerdan ustedes de eso, jóvenes? ¿Se acuerdan ustedes que en el derecho romano antes pues los deudores eran esclavos hasta la promulgación de una ley que se llamó Paetelia Papilia del derecho romano, donde nace la base del principio que por deuda no hay cárcel y que por deuda no puedo ser prisionero, pero actualmente no era así. Un deudor era igual a un esclavo. ¿Se acuerdan ustedes de sus clases de derecho romano? A lo lejos. Bueno, pasó a no ser rentable por su alto costo y baja ganancia comparada, ¿verdad? Y existía una economía esclavista. Ahora bien, ¿se acuerdan ustedes cuando miraban en su clase de derecho? Este fue tal vez su clase de historia del derecho o ciencia política o introducción a la economía. En cualquiera de esos tres cursos tuvieron que haber visto el feudalismo. ¿Y en qué consistía el feudalismo? Vamos a ver, ¿quién no ha participado? ¿En qué consistía el feudalismo? La compañera Ana Delgado. Ana Delgado, ¿en qué consistía el feudalismo? Ana. Ana Delgado, no está Ana Delgado a la 1, a las 2, a las 3, no está Ana Delgado. Bueno, Enelin Vega, ¿me escucha? Enelin. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Dígame en qué consiste el feudalismo, por favor. Era un sistema político, social, que predominó en Europa, licenciado. ¿Y en qué consistía? En que el rey entregaba tierra a feudos o a los nobles o señores feudales. ¿Y qué más? Y la tierra era la mayor riqueza de ellos. La tierra era la mayor riqueza del rey. Y a cambio de esclavos habían siervos, ¿sí o no? Sí, así es. Y se disfrutaba la tierra, pero con ciertas condiciones, ¿verdad? Así es, licenciado. Había tiempo de trabajo para campesino y habían formas de pago, ¿verdad? Dependiendo cómo iba a ser la forma de pago,
y y a cambio de trabajar esa tierra, ¿sí o no? Sí. Por ahí vamos bien. ¿Alguien había levantado la mano? No. ¿Sí, Luis? Yo, licenciado, buenas noches. Sí. Perdón, cuidado ahí que me estoy escuchando de retorno. Gracias. Eliseo, le voy a dar la palabra a Eliseo y luego a Rubí, adelante. Sí, le escucho. Perdón por no encender mi cámara, que voy en camino. Tuve una emergencia y es por eso que voy recibiendo la clase en teléfono. Yo encontré, así que como usted mencionó, el feudalismo se basa en la tendencia de la tierra y el trabajo de la misma. Durante la Edad Media, ahí sí como comentó la compañera en Europa, donde tuvo un colapso imperial del catolicismo. Eso es lo que yo más o menos le explico de su pregunta, licenciado. Sí, y consistía en disfrutar la tierra, pero con condiciones, ¿verdad? Correcto. Había un señor que era el feudo, ¿verdad? Ajá, el señor feudo. Y en lugar de tener esclavos, tenía siervos, ¿verdad? Sí. Y ya decimos que había tiempo de trabajo para el campesino a cambio de ciertas formas de pago, ¿verdad? Correcto. Y esa fue una de las primeras formas en que se fue trabajando la tierra, ¿verdad? Porque existía un señor feudal que era el que administraba todas esas grandes tierras y ya no era esclavo, sino que el siervo al final, vale la palabra, era un siervo fiel. Disculpe que me interrumpa, se escucha mucho eco, pero porque Eliseo tiene su micrófono abierto. Eliseo, ahí está, ahora ya está bien, ¿verdad? Ahí está. Ya se escucha bien. Entonces les decía, gracias Eliseo, está bien. Lo que pasa es que se escuchaba mucho el retorno por el micrófono. Había un señor feudal, el feudalismo consistía en un sistema económico en donde había un señor feudal que era el que administraba la tierra a cambio de siervos que trabajaban y podían pagar en especie, pagar administrando la tierra, pagar haciendo ciertos trabajos de agricultura a cambio de que el mismo les dejara pues poder tener esa tierra, pero siempre y cuando la trabajaran para el señor feudal y había un beneficio para ellos y el señor feudal pues podía tener más tierras trabajadas a cambio de ir dándoles esas condiciones y formas de pago a los siervos. Entonces teníamos esa figura del feudalismo con respecto al trabajo de las tierras, las formas de pago y los medios de producción, que al final, como producían ellos mismos, iban teniendo formas de pago para poder tener tierra, acceder a tierras y ya no ser solo esclavos, sino siervos. Por lo menos ya podían decir, bueno, voy a trabajar aquí a tierra y voy a tener esto a cambio, ¿verdad? Luego viene el otro sistema económico. Entendiendo el feudalismo, vamos a otro sistema económico que lo vieron en Introducción a la Economía. Vamos a ver si se acuerdan. ¿Quién me puede decir en qué consiste el modelo económico del capitalismo? Así, en palabras simples y sencillas. ¿En qué consiste el modelo del capitalismo, jóvenes? El capitalismo pues, básicamente consiste en que aparece la propiedad privada, entonces se protege, o sea, valga la redundancia, se protege la propiedad privada y pues cada quien puede explotar las tierras como mejor les parezca a su beneficio para obtener más ganancias. Muy bien. El capitalismo se basa, gracias Alan, se basa en la adquisición de la propiedad privada. Esto es mío. Cuando yo digo esto es mío, eso es propiedad privada. Entonces yo tengo el control de los medios de producción y la protección
y en la protección al libre mercado, ahora porque teniendo el control de los medios de producción y la protección al libre mercado, pues yo puedo explotar eso. En la etapa del capitalismo, la mayor parte de las tierras se encontraban en el poder de los grandes terratenientes. Y esos grandes terratenientes eran los que tenían el control y el poder. Se da la relación entre las tres diversas clases de personas. El dueño de la tierra, terrateniente, el arrendante, obviamente el que la daba para su uso, ¿verdad? O sea, adquiría un usufructo, diríamos actualmente, daba en arrendamiento y tenía a cambio ese usufructo por el alquiler de esa tierra, y los obreros que la trabajaban. Ahora, había dos clases de renta en este modelo económico: la renta diferencial y la renta diferencial, que se da entre las mejores tierras, que se produce a menos costo y se vendían al mismo costo de las producidas en las peores tierras. El precio lo dictan los productos cosechados en la peor tierra, no en la mejor. Esto por la demanda social. Entonces obtenían la ganancia que le llamaban la renta diferencial. Y la otra clase de renta diferencial, que era al mejorar las técnicas de cultivo e invirtiendo en la fuerza de trabajo, se generaba más ganancias y se daba más plusvalía. Había dos clases de renta. Renta diferencial se da a las mejores tierras, y la otra renta diferencial, la que al mejorar las técnicas de cultivo e invirtiendo en fuerza de trabajo, se generaba más ganancias y se daba la plusganancia, ahora plusvalía, plusganancia. Y la renta absoluta. Esta renta absoluta es en la que el propietario de la tierra le cobra al arrendante. Se obtiene siempre sin importar la fertilidad de la tierra, pero a quienes afecta es al arrendante al subir el precio del producto para la venta, y al agricultor que le suma más trabajo con la misma paga. Esto genera plusvalía. En el capitalismo se buscaba dar la apariencia de que la tierra diferencial obtenida por el terrateniente es fruto de la tierra y no del trabajo. Pero la realidad es que la fuente única de la renta del suelo es el plus del trabajo y la plusvalía. La ley económica fundamental del capitalismo es la ley de la plusvalía, que va generando y generando más valor con el paso del tiempo. En el tema de las relaciones agrarias de producción capitalista, la propiedad rural tiende a concentrarse en pocas manos, terratenientes, lo que les decía a ustedes. La pequeña empresa agrícola es desplazada por la grande, y los pequeños propietarios en forma sistemática van cayendo pues más y más. En el sistema capitalista existe una explotación del mediano y pequeño propietario, mientras que para el gran inversionista existen condiciones muy favorables en sus empresas. Y entonces tenemos una diferencia ahí entre el pequeño, el grande y el mediano en este sistema, ¿verdad? Que puede beneficiar a muchos, pero a otros no siempre los va a beneficiar. Luego tenemos el otro sistema económico, que es el socialismo. Alejandra González, ¿me escucha? Alejandra. Felix. Alejandra, ¿en qué consiste el modelo económico del socialismo? ¿Qué me puede decir? ¿En qué consiste? Socialismo. Ay, Lick me agarró en curva. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste ese modelo económico? ¿En qué está basado? ¿En qué consiste? ¿Qué piensa Alejandra? Es el que se centra en... O sea, voy a recordar. El otro es propiedad en un privada. Sistema económico y social que se centra en la propiedad pública o la colectividad de los medios de producción
En el sistema capitalista hablamos mucho de propiedad privada. Entonces, ¿a qué nos referimos en el socialismo con respecto a la propiedad? ¿Será privada o será una distribución, entre comillas, más equitativa? Yo siento que es más equitativa. De los medios de producción. Pero no existe el libre mercado, ¿o sí existe el libre mercado, Alejandro? No. ¿Por qué no existe el libre mercado en el socialismo? Porque se centraliza el poder en el Estado, Lick, entonces no hay libre comercio. Todo lo regula el Estado. Precios, quién compra, quién vende, a quién le compran, a quién le venden. Todo lo regula el Estado. Bien, sí, no existe la propiedad privada, la propiedad es equitativa de los medios de producción y no permite la existencia de un libre mercado porque es el Estado el que tiene el control absoluto de todo, incluyendo los precios. No permite el Estado, en teoría, la riqueza de ciertas empresarios que vengan del modelo capitalista, porque el Estado siempre es el que tiene el control de los medios, de la forma y de cómo se hace, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el socialismo, su interés es buscar prevalecer los intereses colectivos sobre los particulares. Claro, se escucha interesante, ¿verdad? Bueno, una economía basada en distribución equitativa de la propiedad, los medios de producción no permiten la existencia del libre mercado porque el Estado regula por el bienestar de la colectividad y no sobre los intereses particulares. El sistema agrario es ideal, ¿verdad? Porque para los agricultores pues existe igualdad de condiciones para poder adquirir sus tierras. Pero ya vimos, o sea, es un sistema que en la teoría se puede ver justo, porque se puede ver justo, pero ya vimos que en la práctica no es tan justo, porque siempre va a haber alguien que va a tener todo el beneficio y todo el control a cambio de favorecer a unos y perjudicar a otros. No hay modelo económico perfecto. El capitalismo no es perfecto. El socialismo no es perfecto, porque siempre va a intervenir el ser humano que, aunque sea muy socialismo, va a querer intereses particulares sobre la colectividad, disfrazados de bien común. O capitalismo, donde digan que todos tienen libre mercado y todos pueden participar a cambio de la explotación de los más pequeños. O sea, siempre va a existir una dualidad entre un sistema y otro. No es que uno sea mejor que otro, el otro peor que otro. Sin embargo, en la práctica, ninguno es que tenga más éxito o menos éxito. Realmente uno puede hacer rico a muchos y otros puede sacar de la pobreza a algunos a cambio de frenar el desarrollo de un país, ¿verdad? Entonces, son criterios, ¿verdad? Obviamente yo respeto las posturas de cada uno porque aquí no es adoctrinar en socialismo o adoctrinar en capitalismo o adoctrinar en que el opresor es malo y todos los campesinos son buenos o todos los campesinos son buenos y el que tiene la tierra es el malo. No, solo es crear conciencia y crear una justicia más equitativa sin caer en esas, por lo menos yo no voy a caer en esas cuestiones de decirles, miren, ustedes tienen que ser más de la ideología del socialismo o más de la ideología del capitalismo, porque al final pues cada quien puede decidir libremente, ¿verdad? Pero sí tener esas herramientas que ustedes vayan comprendiendo el por qué, cómo funciona y la rama que nos atañe, ¿verdad? Que es el derecho agrario. Entonces, pues, ese derecho agrario, pues tiene una base, ¿verdad? Vimos el sistema feudal, el sistema capitalista y el sistema socialista, ¿verdad? En donde cada uno pues se comporta distinto el tema agrario, ¿verdad?
Bien, hay latifundios y minifundios. ¿Qué es eso de latifundio? Un latifundio es una gran extensión de tierra que pertenece a un solo propietario. Suele ser una tierra cosechable y que brinda frutos tanto al propietario como a las personas que trabajan la tierra. Y un minifundio es lo contrario, ¿verdad? Es una pequeña extensión de tierra la cual resulta poco rentable y no da los frutos suficientes para costear el trabajo que exige su explotación. Una latifundio es una gran extensión de tierra que pertenece a un solo propietario y un minifundio es una pequeña extensión de tierra la cual resulta poco rentable porque no da los suficientes fondos para costear el trabajo que exige su explotación. Esos son conceptos que tenemos que ir manejando cuando yo les diga jóvenes un latifundio, un minifundio, un sistema feudal, un sistema capitalista, un sistema socialista, un sistema de justicia social, un sistema de repartición de tierras, un sistema de derecho social. Entonces ustedes ya, como ya van a saber los conceptos, se van a ir familiarizando. Latifundio, gran extensión, minifundio, pequeña extensión. Una es es tierra cosechable y brinda frutos, y la otra pues tiene frutos suficientes para costear, pero no da siempre esa rentabilidad que da un latifundio. Ahora bien, la agricultura, pues la agricultura está súper inmersa. Ya habíamos hablado que Guatemala es un país eminentemente agricultor, ¿verdad? O sea, nosotros en el mundo nos conocen no por tecnología, ni por seguridad, ni por avances médicos, científicos o culturales, sino por agricultores. Al final, Guatemala tiene mucha tierra, ¿verdad? Y mucha de esa tierra, pues es buena tierra, es tierra fértil. Y mundialmente, pues somos grandes productores de café, azúcar, cardamomo, maíces, frutas, verduras. O sea, somos un país eminentemente agricultor. Y mucho de nuestro Producto Interno Bruto, pues, deviene principalmente de las remesas que puedan originarse desde Estados Unidos para Guatemala, que es más de un 20% del Producto Interno Bruto, y otro gran porcentaje, pues, es la agricultura, por ser un país eminentemente exportador de agricultura. ¿Y qué es esa agricultura? Pues es la actividad que ocupa la explotación de las plantas, los animales para el uso y el consumo humano. Agricultura, pues, es aquella actividad que se ocupa de la explotación de las plantas y animales para el uso y consumo humano. El vocablo agricultura proviene del latín agrius, de ager o agi, que se refiere a terreno o campo. Latín agrius, ager o agi, que se refiere a terreno o campo. Y la cultura, que se refiere al cultivo de tierras. Por eso, agri, de campo, cultura, cultivo de la tierra. Entonces, la agricultura es la laboranza y el cultivo de la tierra. Son todas las actividades que se llevan a cabo para labrar la tierra o cultivarla, ¿verdad? Ya vamos viendo un poco acerca de la actividad agraria y los elementos de dicha actividad agraria. Entonces, voy a dejarlo hasta aquí para darles unos minutos antes de su próxima clase y quiero que la siguiente clase pues me lean y me investiguen acerca de los elementos activos del derecho agrario. ¿Cuáles son los elementos activos del derecho agrario? Ya vamos a ver ahí algunos, ¿verdad? Porque es importante, ¿verdad? Que nos estamos refiriendo a la relación de la tierra, a los trabajadores, al campo, a los instrumentos y cuáles son esos elementos activos y por qué. ¿Qué los hace ser activos? ¿Qué los hace ser un derecho sostenible? ¿De dónde viene y hacia dónde va?
pregunto, ¿alguien tiene alguna duda con lo que vimos hoy y lo que estuvimos analizando hoy en clase? ¿Alguien tiene alguna duda o quedó claro? Si alguien tiene una duda, pues me la puede hacer llegar en este momento. Si todo está claro, pues perfecto. Lo importante es que ustedes comprendan los conceptos y no solo repitan definiciones, sino comprendan el por qué y para qué, y cómo funciona una cosa y cómo se diferencia con la otra. ¿Está claro el tema de lo que vimos hoy o alguien tiene alguna duda? Repito. ¿Todo claro? A mí solo como una, para si lo puede remarcar, Lick, la derivación de la palabra agricultura, o sea, del latín del que viene. Ah, sí. Bien, el vocablo agricultura viene del latín agrarius o ager o agi, agrarius, que significa a terreno o campo, se refiere a terreno o campo, agrarius, terreno o campo, y cultura se refiere al cultivo de la tierra. Entonces la agricultura es la labranza y el cultivo de la tierra, todas las actividades que se llevan a cabo para labrar la tierra o cultivarla. ¿Estamos? Estamos bien, Lick, gracias. ¿Alguien había levantado la mano? ¿Tienen alguna duda o está todo claro? Pregunto. Buenas noches. Hola, Lick. Sí, buenas noches. Velvet primero y luego Cari, adelante. Ay, licenciado, disculpe, es que fíjese que usted dijo las instituciones que actualmente ven el derecho agrario, Sí. pero yo no logré escuchar. Fontierras es una, el RIC, que es el Registro de Información Catastral, es la otra, y había antes una Secretaría de Asuntos Agrarios, pero la misma fue cerrada y ya no existe. Entonces ya no hay más que Fontierras, el RIC, que es el Registro de Información Catastral, y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, en Guatemala. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Con gusto, ¿estamos bien o alguien más tiene alguna otra duda? Pregunto. Sí, Karen, adelante, le escucho. Ay, disculpe, cuando usted dijo lo de la tarea, dijo investigar cuáles son los elementos activos del derecho agrario y por qué. ¿Pero por qué? ¿Qué dijo? Perdón. ¿Cuáles son los elementos? Cuidado ahí con... ¿Cuáles son los elementos activos del derecho agrario? ¿Y por qué es un derecho sostenible? ¿Y por qué se dice que es un derecho sostenible? ¿Ya? Sí, Cari, adelante. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Gracias por su clase. Yo solo quería hacerle un comentario. ¿Será que usted nos pudiera compartir su material, o sea, de dónde es? Sí, yo les voy a ir pasando mis presentaciones porque tengo algunas presentaciones, pero miren, pues, no es que yo no les quiera dar las presentaciones, yo les voy a hacer llegar las presentaciones y les ofrecí que les iba a dar la referencia bibliográfica de un libro que puede servir como base que vaya acorde al programa. Solo estoy viendo qué libro les voy a recomendar para que ustedes, si ustedes quieren, lo pueden adquirir para tener como bibliografía sugerida. Ahora, las presentaciones yo se las voy a ir dando poco a poco porque cuando vayan a tener el examen y todo, pues yo se las voy a dar, van a tener material, no hay ningún problema. Pero para mí sí es importante que ustedes entren a clase y participen en clase. Yo entiendo, salvo cuestiones de fuerza mayor, laboral o alguna emergencia, pues yo comprendo, pues, o sea, está bien, no pasa nada. Pero yo creo que si ustedes hacen el sacrificio de conectarse y estar aquí en clase, de nada serviría si yo, con todo respeto, grabo mi clase, les mando unas presentaciones, entonces mejor ya no se conectan, solo me escuchan cuando ustedes se estén bañando, cuando ustedes estén comiendo, cuando ustedes vayan en el carro, como que si soy podcast me van a poner ahí y nos vemos el día del examen, pero no hay esa participación.
por eso es que yo no hago eso, porque si no, les aseguro que más de la mitad ya no se conectan y solo quieren poner mi audio y pasar la presentación. Y las personas que se conectan y se sacrifican por estar en clase, ¿verdad? Porque es un sacrificio estar conectados ahorita todos, ¿verdad? Aquí presentes, ¿verdad? Bien, gracias, ¿verdad? Entonces, es por eso que yo no lo hago de esa forma, no es por otra cosa, pero sí, material, diapositivas, con mucho gusto yo les voy a dar más adelante, no hay problema. Ah, vaya, está bien, Lick, muchísimas gracias. No, solo es como para un repaso para el examen. Claro, no, eso sí, por supuesto, pero lo otro que les dije, ya les expliqué por qué no, ¿verdad? Por favor. Está bien, Lick, muchas gracias. Va, compañeros y compañeritas, si no hay algo más que agregar, pues damos por terminada nuestra sesión. Por favor, investigan y estudien. Por el momento ahorita yo estoy llevando la asistencia. Posteriormente ya les voy a empezar a mandar un link de asistencia, porque obviamente estoy controlando las personas que están presentes y participando en clase. Nos vemos el día viernes. Que pasen una feliz noche. Gracias. Feliz noche.